tu vida, tu ministerio. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerden que sirven a Cristo, que es su verdadero dueño. Colosenses 3, 23 al 24. La única manera de servir a Dios que no tiene necesidades es sirviendo a esas personas que Dios ama y sí tienen necesidades. Una vez escuché esta frase y traté de guardarla en mi corazón, aunque tendemos a olvidarlo fácilmente, cayendo en el error de creer que servirle a Dios es cuestión de solo los domingos en el templo. Debemos ser un constante servicio a Dios. Él nos ha llamado a servirle desde nuestro oficio, profesión. Piensa cuál es la plataforma que Dios te ha entregado para influenciar a otros. Tu hogar, un empleo, tu propia empresa, un puesto político, como figura pública, etc. Dios te puso ahí con el propósito de adorarle con tu vida, llegando a esas personas que necesitan que seas el instrumento del Señor en la tierra. Cualquiera que sea nuestro trabajo diario, si lo hacemos como para Jesús, la gente lo notará y será el comienzo para impactar sus vidas y permitir que el Espíritu Santo haga la obra. Mantente dispuesto e intencionado para hacer de cada lugar un lugar de adoración. Oremos juntos. Señor, dices en tu palabra que si te pedimos sabiduría, tú la darás en abundancia. Te pido sabiduría y amor por las almas para lograr los propósitos que me has encomendado y que mi vida se vuelva un ministerio de adoración a ti. Gracias, Señor, porque tú eres un buen Padre y yo quiero ser un buen hijo. Señor, gracias porque tú eres mi Salvador, mi Redentor, mi Señor, y por eso quiero servirte. Y cuando te sirva, lo haga, Señor, pensando que es para agradarte a ti, porque tú eres mi dueño, tú eres mi Señor. Te pido que en el día de hoy me des oportunidad de servirle a otros, de ayudar a otros. Así como tú me ayudas, tú me bendices, también hoy pueda bendecir y ayudar a otros. Dame la sabiduría del cielo para que en todo lo que haga yo te agrade y todo lo que haga, Señor, lo haga siempre pensando que es para agradarte a ti, mi Señor, mi dueño y mi todo. Señor, coloco de manera especial las vidas de los seguidores del canal de YouTube Reflexión, que quieren servirte, que quieren honrarte. Te pido que tú les abras las puertas y les muestres lugares de servicio, lugares donde se puede llevar adelante, Señor, un proceso de servicio a ti a través del servicio al más necesitado. Señor, aquí están nuestras vidas, aquí están nuestros corazones. Pedimos tu presencia, pedimos tu poder en medio nuestro, pedimos que tu gracia nos acompañe siempre. Oh Dios, en tus manos colocamos este día y pedimos tu bendición, tu gracia y tu favor. En el nombre de Jesucristo. Amén. A continuación, el plan de lectura de la Biblia en un año. Y empezamos con Primera de Corintios, capítulo 6. Y lo leemos en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Y nos dice así la palabra del Señor. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo?
Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas. En cambio, un creyente demanda a otro justo frente a los incrédulos. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué no mejor aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos y cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu de nuestro Dios. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor. Y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? ¡Jamás! ¿No se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen, los dos se convertirán en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos en el primer libro de Reyes, el capítulo 19, y nos dice así la palabra de Dios en NTV, Nueva Traducción Viviente. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día
hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate, come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó y se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey de Harán. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel, y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel-Mehola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió: regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos el libro del profeta Amós, el capítulo 3, versículo 3, y nos dice así la palabra de Dios en NTV, Nueva Traducción Viviente.
¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? ¿Ruge un león en un matorral sin antes encontrar a una víctima? ¿Gruñe un león joven en su guarida sin antes agarrar a su presa? ¿Cae un pájaro en una trampa que no tiene cebo? ¿Se cierra una trampa cuando no hay nada que atrapar? Cuando el cuerno de carnero toca la alarma, ¿no debería el pueblo estar alarmado? ¿Llega el desastre a una ciudad sin que el Señor lo haya planeado? De hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. El león ha rugido, así que ¿quién no tiene miedo? El Señor soberano ha hablado, así que ¿quién puede negarse a proclamar su mensaje? Anuncien lo siguiente a los líderes de Filistea y a los grandes de Egipto. Siéntense ahora en las colinas que rodean a Samaria y sean testigos del caos y la opresión en Israel. Mi pueblo ha olvidado cómo hacer lo correcto, dice el Señor. Sus fortalezas están llenas de riquezas obtenidas por el robo y la violencia. Por lo tanto, dice el Señor soberano, se acerca un enemigo, lo rodeará y destrozará sus defensas, luego saqueará todas sus fortalezas. Esto es lo que dice el Señor. Un pastor que trate de rescatar una oveja de la boca del león solamente recuperará 2 patas o un pedazo de oreja. Así será con los israelitas en Samaria, que se recuestan en camas lujosas, y con el pueblo de Damasco, que se reclina en sillones. Escuchen ahora esto y anúncielo por todo Israel. Dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales. El mismo día que yo castigue a Israel por sus pecados, destruiré los altares paganos en Betel. Los cuernos del altar serán cortados y caerán al suelo, y destruiré las hermosas casas de los ricos, sus mansiones de invierno y también sus casas de verano, todos sus palacios cubiertos de marfil, dice el Señor. Capítulo 4. Escúchenme ustedes, vacas gordas que viven en Samaria, ustedes mujeres que oprimen al pobre y aplastan al necesitado, y que les gritan siempre a sus esposos, tráiganos otra bebida. El Señor soberano ha jurado por su propia santidad. Llegará el día cuando ustedes serán llevadas con garfios enganchados en sus narices, hasta la última de ustedes será arrastrada lejos como un pez al anzuelo. Les sacarán por las ruinas de la muralla, serán expulsadas de sus fortalezas, dice el Señor. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerden, lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Borges, capellán de la Distribuidora Bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.